¿El auténtico villano final que traicionará a Luffy y le robará el One Piece? ¿El misterioso hombre que sabe más de lo que dice y mueve todos los hilos para que todo salga como él planea? ¿O el héroe anónimo que hará que los sueños de Goldie y Roger se cumplan a través de Luffy? Shanks, el misterioso personaje que a pesar de sus pocas apariciones, parece que sabe más que nosotros mismos los lectores. Hay muchas teorías sobre él, sus verdaderas intenciones y si es un héroe o un villano. Hoy analizaremos todas las intervenciones de Shanks en la obra y averiguaremos cuál es su plan. Empezaremos con un dato de la película Estampida, y es que cuando Roger llegó a Laugh Tale, este se dio cuenta de que aún no era el momento, y que le encantaría haber podido nacer en la misma era que Joy Boy, y a sabiendas de que no le quedaba mucho tiempo por su enfermedad, él esperaba que su futuro hijo Ace siguiera sus pasos, y llegar a Laugh Tale cumpliera su sueño y encontrara el One Piece. Al llegar de Laugh Tale, y antes de entregarse a la marina, Roger tendría una conversación con un joven Shanks, conversación que nosotros no sabríamos lo que dirían. Seguramente le diría que no llegó en el momento adecuado, y que debido a que no le quedaba mucho tiempo por su enfermedad y al no haber nacido en la misma era que Joy Boy, no podría cumplir su sueño, pero que esperaba que su futuro hijo Ace heredara su voluntad y cumpliera su sueño por él. Desde ese momento, un Shanks emocionalmente afectado por las palabras de su capitán, dedicaría su vida a cumplir la última voluntad de su capitán, para que se heredara la voluntad y se cumpliera su sueño al fin. Más tarde, el día de la ejecución de Roger, llegaría una conversación entre un joven Buggy y Shanks. En esta, Buggy le reclamaría a Shanks no seguir los pasos de su capitán, como se esperaba, y hacerse con el One Piece llegando a Laugh Tale, a lo que Shanks le contestaría que ha cambiado de opinión, que ya no quiere hacerlo pero que seguirá siendo pirata, ocultándole a Buggy que no es que haya abandonado la voluntad y sueños de Roger, sino que sabía que aún no era el momento para ir a Laugh Tale, y que se dedicaría a que el sueño de Roger se cumpliera, aunque fuera a través de su futuro hijo Ace. Más adelante, siendo ya adulto Shanks y siendo capitán de su propia tripulación, atacaría un barco de la marina. Dentro del barco estaba Hus Hus, del Cypher Pole, custodiando lo que pensaban que era una simple fruta del diablo, la Gomu Gomu, que en realidad sería la Hito Hito modelo Nika. Shanks vencería la batalla y se llevaría la Hito Hito, pero hay algo raro, y es que Shanks no ataca a nadie sin motivo, y menos a la marina. Además de que a pesar de su fuerza, él solo pelea para proteger a sus nakamas. ¿Y cómo es que sabía que en ese barco de la marina transportaba esa fruta? Porque no va a atacar a un barco random de la marina porque sí, lo atacaría para llevarse esa fruta porque sabía que estaba ahí. Shanks sabría dónde y cuándo estaría la fruta, los misterios que la rodean y todo sobre Joy Boy. ¿Y cómo es que lo sabría? Tanto por haber sido miembro de la tripulación del Rey de los Piratas, como por tener relación con la familia Figerland, como vimos en Film Red, y después de ver el aspecto de Figerland Garling de joven y el parecido que tiene con Shanks, creo que no hay duda, y por tener contacto con el Gorosei, es normal que codeándose con esas élites mundiales, Shanks conozca muchos de los secretos del mundo de One Piece. Ya con la Hito Hito en su poder, Shanks buscaría a Ace, el hijo de Roger, para que se comiera la fruta, se convirtiera en Joy Boy y pudiera cumplir el sueño de su padre. En esos momentos, Ace se encontraría con los bandidos de la montaña y Dadan, donde Garp lo dejó para que los criaran. Buscando a Ace, Shanks descansaría en Villa Fusa, donde conocería a un joven Luffy. Para sorpresa de Shanks, en un descuido Luffy se comería la Hito Hito modelo Nika. El Gorosei nos explicó que las frutas Zoan tienen voluntad propia, y más aún esa, que se les estuvo escapando durante años. Y seguramente esta información Shanks también la sepa, así que empezaría a pensar que el destino y la voluntad de la propia fruta quería que Luffy se la comiera, y que igual ese niño sería el que había heredado la voluntad de Roger. Más tarde, cuando Luffy estaba a punto de ser comido por el Rey Marino, fue salvado heroicamente por Shanks, impactando la mente de Luffy para siempre, ya que por salvarlo, Shanks había perdido su brazo. Y aquí hago un inciso, y es que Oda no tenía planeado que Shanks perdiera el brazo, pero su editor le presionó para que lo hiciera porque sería más emotivo, pero Oda jamás metería nada con calzador y sin sentido en su obra. Así que Oda decidió darle un sentido a lo del brazo. Una vez que Shanks fue a visitar a Barba Blanca a su propio barco, Barba Blanca le preguntaría por el tema del brazo, y es que este estaría sorprendido, no entendía qué criatura o persona podía haberle hecho eso, siendo él tan poderoso, y aún más en el East Blue, una tierra tan pacífica, a lo que Shanks le contestaría que lo apostó por la siguiente generación. Se dejó arrancar el brazo para impactar en la mente de Luffy. Tanto le impactó que desde ese día dejó de pedirle a Shanks que le llevara con él, y le diría que reuniría su propia tripulación y que le superaría algún día. Ahora Luffy querría ser él quien salvase a sus nakamas, como Shanks hizo con él, salvándole de ese rey marino, ya que aprendió que proteger a tus nakamas era lo más importante de este mundo. Y aunque
aunque nosotros como espectadores no lo vimos, cuando Luffy le contaba su sueño a su tripulación, y no me refiero a ser el rey de los piratas, sino a su verdadero sueño, el cual nosotros aún no sabemos, nos comentó que cuando le contó su sueño a Shanks, Shanks lloró, y es que Shanks lloraría recordando a su capitán, ya que Luffy diría las mismas palabras que dijo Roger en su momento, haciendo que Shanks viera en Luffy a su capitán y su voluntad heredada, y viendo que había acertado al apostar su brazo por Luffy. Por todo esto decidiría entregarle a Luffy su sombrero de paja, sombrero que antes Roger le había entregado a él, marcando más aún el corazón de Luffy y haciendo que éste le idolatrara. Una vez ya iniciada la aventura de Luffy como pirata, podríamos ver a Shanks junto a Ojos de Halcón y más personajes, celebrando los logros y primeras recompensas de Luffy, siguiendo desde lejos pero desde cerca sus avances. Más tarde, durante la guerra de Marineford, Shanks acudiría a la batalla para detenerla. Podríamos pensar que Shanks fue para ayudar a su amigo Barba Blanca, o al hijo de su capitán, Ace, pero fue para asegurarse de que no le pasaba nada a Luffy, ya que sabía que éste iría a salvar a su hermano jurado. Y la pista de que fue por Luffy estaría en que Kaido no llegó a Marineford. Un día antes del incidente de Marineford, Shanks tuvo un encuentro con Kaido, que iba hacia la guerra de Marineford. Todos los marines se extrañaron de que Shanks hubiera llegado tan rápido, además de que no presentaba signos de batalla o pelea, lo que indicaría que estos dos nunca llegaron a pelear. ¿Y cómo logró frenar Shanks a Kaido entonces? Pues con su información privilegiada y con su manipulación, ya que parece que Shanks vaya con los trucos activados y lea el manga. Shanks le prometería a Kaido que si se esperaba y se retiraba, tendría una batalla mejor que la de Marineford. Se enfrentaría al mismísimo Joy Boy. Por eso, una de las veces que Kaido noqueó a Luffy en Onigashima, le dijo: tú no eres Joy Boy, ya que estaba esperando esa batalla contra Joy Boy que le habían prometido. Hasta puede que Law llegara a Marineford y rescatara a Luffy fuera parte del plan de Shanks. Llegó justamente un poco antes que Shanks, y podría haber estado allí para, en ese momento de la confusión de la guerra, haber acabado con Doflamingo, por el rencor que le tenía. Pero Law quería conocer todos los secretos de los D. Shanks podría haberse aprovechado de esto y haber manipulado a Law diciéndole que para revelar todos esos secretos tenía que seguir a Monkey D. Luffy, y por eso acudiría a Marineford a rescatarlo. Además que después de dejarlo en Amazon Lily y irse, se marchó comentando cosas de la D y de los D. Más tarde veríamos a Shanks reunirse con los que controlan el mundo entre las sombras, el Gorosei, para hablar de cierto pirata. Mucha gente teoriza que les habló de Luffy, y que por esto Shanks es malo o un traidor, pero en verdad fue para ayudar a Luffy. Shanks hablaría con el Gorosei sobre Barba Negra y sobre el reciente poder que ha adquirido, convenciéndoles de que es una amenaza a la que hay que ir a por ella, ya que Barba Negra era una amenaza que Shanks sabría que se podía intrometer en el camino de él y de Luffy. Y por esa misma razón, Shanks andaba buscando a Barba Negra por Wano, para acabar con él y quitárselo de en medio en el camino de Luffy, ya que Shanks protege siempre a Luffy desde las sombras. Cuando en Wano Shanks observaba el nuevo cartel de Wanted del nuevo Yonkou Luffy, transformado en su quinta marcha, recordó el momento en el que Luffy comió la Hito Hitonomi modelo Nika, confirmando que Shanks sabe que es la quinta marcha y que está relacionada con la Hito Hito y con Joy Boy. Además, que justo después Shanks le anunciaría a su vicecapitán que ya era hora de ir a por el One Piece, como si ahora que ya ha despertado Joy Boy se cumplieran todas las condiciones necesarias para ir a Laugh Tale y conseguir el One Piece, la era de Joy Boy, justo lo que Roger estaba esperando. Y cuando Green Bull llegó a Wano a por la cabeza de Luffy, Shanks estalló en ira, demostrando su enfado con su potente haki, ahuyentando a Green Bull de Wano, ya que justo todo estaba saliendo como él planeaba, que Green Bull ni nadie se metiera en su camino y en el de Luffy. Aquí podríamos pensar que Shanks es malvado, que preparó todo para que Joy Boy despertara, y cuando se reunieran las condiciones necesarias, ir a por el One Piece o robárselo al mismísimo Luffy. Pero para nada, ya hemos visto los sentimientos de Shanks hacia su ex capitán Roger. Lo idolatraba, igual que Luffy idolatra a Shanks, y hemos visto cómo Shanks veía en Luffy a Roger y su voluntad heredada. Shanks solo quiere que quien ha heredado la voluntad de Roger cumpla el sueño que él nunca pudo cumplir. Lo de ir a por el One Piece es más como una prueba hacia Luffy, ya que posiblemente él quiera enfrentarse a Luffy antes de que él consiga el One Piece, para que así, derrotando a Shanks, Luffy demuestre que ya está listo para ser el rey de los piratas y que ha superado a Shanks y todo el rollo. En conclusión, Shanks sabe cosas que ni siquiera nosotros como lectores sabemos. Va todo el día con los trucos activados y parece que hasta él mismo lea el manga. Oculta información y es un manipulador. Pero no es un villano, él solo está preparando todo para que Luffy consiga su sueño. Eso sí, Luffy tendrá que ganárselo. ¿O vosotros qué pensáis? Por aquí dos teorías que seguro que os interesan. Sub, like y todo ese flow. En la descripción tenéis mis redes sociales.